Muy buenos días, mis queridos hermanos. Buenas tardes ya. Los niños van saliendo a su lección y nosotros los quedamos con la lección de los adultos. Si recuerdan, como siempre, una vez al año, nosotros como iglesia celebramos el Día de Acción de Gracias, que va a ser el próximo domingo 6 de agosto, pero el domingo previo nosotros dedicamos la palabra para recordarnos que tenemos que ser agradecidos, tenemos que tener gratitud en nuestro corazón. Y esta vez le tocó a este siervo poder predicar de esta palabra de Dios y recordarnos que en nuestro corazón siempre debe haber gratitud. Vamos a hacer una tarima un poquito más alta porque la hermana Rebeca ahí le costó llegar, para que estemos todos a la estatura de la plenitud de Cristo, para que seamos todos, somos hijos de Dios, así que estamos a esa estatura. Bueno, y yo elegí esta vez este versículo que todos conocemos y muchas veces quizás hemos cantado, este Salmo 100, que no, es bastante conocido para nosotros, siempre lo cantamos. Una de las cosas que me llevó a meditar partiendo por este salmo, y de ahí empecé a saltar a otros versículos de la Biblia que nos recuerdan la gratitud que debemos tener como hijos, es que nosotros como hombres, una vez que fuimos pecadores, quedamos incompletos. En ese instante, el hombre, cuando Dios lo creó completo, porque teníamos plena comunión con Dios. Cuando pecamos, perdimos esa comunión y quedamos incompletos. Y es así como los hombres, desde aquel entonces hasta hoy, buscan o tienen ese afán de buscar ser completos de nuevo. Lamentablemente, la gran mayoría de la humanidad se pierde buscando ser completos con otras cosas que no tienen sustancia, que no tienen verdad. La única manera que podemos volver a ser completos es con nuestro Dios. Y una vez que estamos completos y comprendemos eso, de nuestro corazón sale la gratitud en forma espontánea. La gratitud y el amor por aquel que nos completó, por aquel que nos liberó del pecado y nos salvó. ¿Me dan un segundo? Bueno, también por amor a las idóneas, vamos a hacer un poquito más rápida esta prédica para que no se nos alargue tanto. El Día de las Mujeres, está todo con la mujer. Bendecidos somos los hombres. Bueno, como les comentaba, el hombre está incompleto y busca ser completo, y para ser completo la única respuesta es Dios. Si hay una lectura rápida del Salmo 100, decía: cantad, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En un ratito más vamos a ir detallando bien este salmo, pero yo quería partir primeramente, ya que es Día de Acción de Gracias, uno de los versículos más notables en cuanto a la acción de gracias está en Primera de Tesalonicenses. Hay varios, pero yo elegí este, que es uno de los que más nos refleja cuán agradecidos tenemos que ser. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 12 al 23, digo bien, donde, si recuerdan bien, en este libro el apóstol Pablo primeramente nos revela en el capítulo 4 que tenemos una gran esperanza, la esperanza bendita le llama a nuestro libro, que es cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia y se la lleve para estar siempre junto a Él. Pero mientras aguardamos esa venida, le dice a Pablo para que le diga a la iglesia que se quede preparándose para ese instante. Y en esa preparación le dice y le recomienda estas cosas que están en ese versículo, que dice ahí: os rogamos, hermanos,
que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. 16 dice, estad siempre gozosos. 17, orad sin cesar. Y 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esta serie de recomendaciones que le deja Jesucristo por medio de la escritura de Pablo a la iglesia para que se esté preparando, que no descuidemos estas cosas. Primeramente, reconocer a los que os presiden, a los pastores, a los ancianos, a los diáconos, a todos los que están en medio de la iglesia, que están sirviendo y que están vigilando y cuidando a la iglesia, que tienen una tarea enorme por delante. También a los hermanos débiles, a los que están quizá empezando en la fe, también ayudarlos a crecer en la fe, a aquel que está quizá débil en la fe, a ayudarlo a que se fortalezca. No dejarlo solo, siempre hay que estar velando por aquellos que son más débiles. Y ahí también nos dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y el 18, que es el que hoy día nos trae acá, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si se fijan, estas recomendaciones son lo básico que debe ser en la vida del cristiano siempre. Si estamos, primero congregarnos en una iglesia. Estando ya congregados, dentro de la iglesia va a haber un pastor o un líder al cual debemos cuidar, al cual debemos orar, al cual debemos mantener siempre. También orar por los hermanos que están alrededor nuestro. Traer nuevos discípulos a Cristo. Y ya viene ahí lo que nosotros ahora como hijos de Dios, estando sirviendo en la fe, podemos siempre decir, estamos siempre gozosos, estamos orando sin cesar, damos gracias en todo. Estas recomendaciones son para ahora, para este instante, para esta iglesia. Pablo las escribió hace 2000 años, pero esa iglesia también está esperando al Señor Jesucristo. Nosotros también estamos esperando al Señor Jesucristo. Estamos sirviendo en una iglesia, estamos dentro del cuerpo de Cristo. No podemos no prestar atención a estas recomendaciones. Y yo creo que más que recomendaciones son quizás órdenes para la iglesia, para que se mantenga firme, para que no se pierda, para que no perezca. Iglesias que no hacen esto se desvían, se van del camino de la voluntad de Dios. Y eso es una de las cosas que debemos mirar ya con atención. Cumplir la voluntad de Dios, hacerla y complacernos en hacer la voluntad de Dios. Este versículo del 18, dad gracias en todo. Primero, ahí vemos, porque es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos agradecidos. De ahí partimos. Dios quiere que todo hombre reconozca en toda instancia que debe ser agradecido. Yo no puedo decir, ¿y de qué voy a agradecer? ¿De qué es lo que he recibido para dar gracias? Y aquí ya lo hemos escuchado, lo hemos dicho, y podemos, quizás todos los que estamos aquí, dar gracias por la vida, por la salvación. Gracias por librarnos del pecado y de la muerte. Gracias por al Señor, a nuestro Dios, darnos la palabra de Dios. Podríamos estar ciegos, podríamos estar abandonados,
pero Él no nos abandona nunca, siempre está con nosotros. Nos dio su palabra para que nosotros ahora lo conozcamos a Él y le busquemos a Él. Nos dio el poder estar unidos unos con otros. Podemos hoy día nosotros como iglesia reunirnos domingo tras domingo, incluso más veces en la semana, sabiendo que hay lugares que no lo pueden hacer en el mundo. Hay lugares donde no se pueden reunir a compartir la palabra de Dios, porque aquel que diga que es cristiano enfrenta el peso de aquel Estado que prohíbe la religión, que prohíbe Cristo. Podemos dar gracias por la salud, gracias por el trabajo, gracias por los estudios, gracias por nuestros padres, gracias por nuestros hijos, gracias por lo que tenemos, por el hogar. Podríamos hacer una lista gigante para dar gracias todos los días. Pero dice ahí, es la voluntad de Dios para que seamos agradecidos con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él, ahora tenemos acceso al Padre, ahora podemos dirigirnos a Él, podemos acudir a Él. No tan solo para pedir, sino también para agradecer. Que no se nos olvide nunca, primeramente, ser agradecidos, y segundo, ahí vienen nuestras peticiones, como también el Señor Jesucristo nos dio. Pedid todo y se os dará. Bueno, y quise ver algunos ejemplos en la palabra de Dios donde podemos o tenemos ejemplos de gratitud. Una de las cosas que debemos aprender es que nuestra gratitud debe ser auténtica, fidedigna, que sea del corazón, que nazca de nosotros, producto de la bendición de Dios. Y quería recurrir, ahí si me ayuda mi hermano, en el despliegue, en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 18, hay un versículo bastante conocido de los 10 leprosos, si los recuerdan bien. Se los leo, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y cuando aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí vemos un ejemplo de gratitud, donde este es el caso, yo creo, más típico de aquel hombre, aquella mujer que está con necesidad profunda, producto de una enfermedad, y esa enfermedad, en este caso, lo tiene relegado en un lugar fuera de la ciudad, fuera de su familia, fuera de la comunidad con los hermanos, y en esa condición debe mantenerse y tratar de sobrevivir, y a su vez con una enfermedad en su cuerpo que le provoca dolor, que le provoca angustia, quizás le provoca malestar, y debe mantenerse con esas condiciones, todo en contra. Ese hombre que está incompleto, porque no tiene salud, no tiene comunión, no tiene amor. Ahora, el ejemplo que nos muestra nuestro Señor Jesucristo eran estos 10 leprosos. Si recuerdan, en el Antiguo Testamento, aquel hombre que padecía lepra no podía permanecer junto con la congregación de hermanos, no podía ni siquiera estar juntos. Debían ir a vivir fuera de la ciudad, fuera del pueblo, y vivir en cavernas, en cuevas, y mantenerse alejados del resto del pueblo que estaba sano.
Y cuando esa persona tenía lepra, era designado por el sacerdote y establecido: este hombre tiene lepra, por lo tanto no puede acercarse a nadie. No tenía ninguna posibilidad de mejorarse ni sanarse por sí mismo. Y vemos estos 10 hombres que estaban ahí, que de seguro todos estaban enfermos de lepra, se conocieron y para hacerse compañía se juntaron a vivir todos juntos porque todos tenían lepra, podían estar juntos unos con otros. Y pasando Jesús en esa instancia, que iba caminando rumbo a Jerusalén, aprovecharon esa instancia sabiendo que venía aquel que estaba prometido en la palabra de Dios, que debía ser el Hijo de Dios. La única manera que ellos clamaran y pidieran a Jesucristo era que sabían quién era Jesucristo realmente y qué podía hacer Él por ellos. Y ahí claman a distancia porque no se podían acercar a Jesús, no podían estar cerca de Él, tenían que clamar así desde lejos. Decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús los vio, no los dejó pasar. Se fijó en ellos, se detuvo y no les dijo: a ver, refriéguense la cara con tierra o métanse a un estanque con agua. No les dijo nada, les dijo simplemente: vayan a los sacerdotes y muéstrenle cómo están. ¿Por qué? Porque si un leproso dejaba de ser leproso, o sea, se sanaba, tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote certificara que ahora estaba sano. Y a partir de ese instante, ese hombre podía ser libre y poder volver a la comunión con el resto de Israel. Pero Jesucristo, yo creo que lo dijo con su qué, no les dijo nada, sino que dijo: vayan al sacerdote y muéstrense. Porque mientras iban, se sanaron. Y aquella enfermedad tan quizás desagradable o quizás tan que tanto malestar le hacía pasar, desapareció. Pero de esos 10 partieron, obviamente obedeciendo lo que Jesús les dijo, pero hay uno que dijo: no puedo irme a cumplir esta orden que nos dio sin antes volver a darle gracias a aquel que me sanó. Y quizás rompiendo las reglas, porque él no oficialmente seguía siendo leproso hasta que el sacerdote lo dijera. Podría incluso haber sido muerto apedreado porque para efectos legales él seguía siendo leproso. Volver a Jesús a tirarse a sus pies y darle gracias le podía haber costado la vida. Sin embargo, él dijo: no, tengo que dar gracias a aquel que me sanó, a aquel que me salvó. Y estimó más el amor a él que cumplir con la regla escrita que estaba desde hace mucho antes. Ese es el corazón que debemos tener todos cuando damos gracias a Dios. Por eso mismo lo que leímos en Tesalonicenses es: dad gracias en todo. Pero en todo. Por ejemplo, no sé si alguno ha dado gracias porque hoy pudo llegar a la iglesia sin contratiempo. Gracias, Señor, porque nos permitiste llegar. Podría haber pasado algo, un accidente, se pinchó un neumático, un taco. Gracias, Señor, ¿cierto? Gracias, Señor, por despertar esta mañana sin novedades, sin problemas, con salud. O a lo mejor no tengo salud, pero aún en mi enfermedad todavía estoy con gozo. Gracias por el alimento que recibimos día a día, porque todos los días en mi mesa hay algo que comer. Hay lugares en que no pasa así. Tengo una camita calentita donde dormimos toda noche, no pasamos frío. Gracias, Señor. Pero eso son cosas materiales. ¿Qué hay de las espirituales? Gracias, Señor, por la salvación. Gracias porque me atrapaste y me trajiste a una iglesia sana, a una iglesia que se predica la palabra de verdad. Gracias, Señor, por enseñarme estas verdades y enseñarme la verdad tuya, tu voluntad. Gracias, Señor, porque hoy puedo orar
arrodillarme y presentarme delante de Dios y hacer las peticiones de mi corazón. Y mejor aún, las cumple. Imagínense. Nuestro Dios cumple su palabra, cumple lo que ha prometido. Gracias, Señor, porque quizás todos estos sufrimientos que estamos pasando hoy día, un día terminarán y estaremos junto a Él en su gloria, en su reino. Gracias por eso. Creo que deberíamos estar llenos de gozo, llenos de alegría y dando gracias sin cesar, como dice ahora sin cesar, pero damos gracias sin cesar por todas sus bendiciones, por todo su cuidado. Y esta gratitud, si te fijan bien, la gratitud de este hombre, de este leproso que estaba ahí, que rompió todas las reglas para volver a darle gracias a Dios, es una demostración profunda de amor por aquel que me salvó. Y al final, en la gratitud es vital el amor. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros nos pasa que alguien nos pide un favor, nosotros se lo concedemos porque lo podemos hacer, y esa persona ingratamente se aleja y ni siquiera nos da las gracias. Esa persona vino con una necesidad, estaba incompleto en lo que necesitaba, le dimos aquello que le satisfacía. Quizás si hubiera tenido un poquito de amor, se habría acercado a darme las gracias. Nosotros, como lo comentábamos, por amor a Dios nos acercamos y le damos gracias por todo. Pero qué feo sería si no nos acercamos a dar las gracias, si fuéramos desagradecidos. Cuando nosotros le hacemos un favor a alguien o le prestamos algo a alguien, lo hacemos de seguro por amor, sin esperar nada a cambio. Pero cuán alegría y gozo se expresa en aquel que dio cuando le vienen a dar las gracias. Y cuánto también gozo hay en aquel que da las gracias. Porque si no da las gracias por gozo, entonces ¿cómo da las gracias? Es porque en su corazón hay un gozo y una gratitud fidedigna de que reconozco en el otro que me atendió en aquello que necesitaba, que me dio aquello que necesitaba. Creo que el ser agradecido es algo tan valioso como el amor. De hecho, no puede haber gratitud sin amor. Tiene que haber amor. Y justamente viendo lo que dice la palabra de Dios del amor, seguro ustedes recuerdan bien que en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, nuestro Dios habla de amor y nos explica en qué consiste este amor. Y dice ahí, si yo, Primera de Corintios 13, del 1 al 3, si me ayuda ahí mi hermano Javier, ahí dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Si no está el amor de Dios en nosotros, ese amor que nos está enseñando en este pasaje, de nada sirve ser agradecido, de nada sirve darle a aquel que lo necesita. Porque ahí mismo lo dice, si yo repartiera a todos los pobres y no tengo amor, ¿de qué valdría? ¿Qué valor tiene para Dios? Dice que nada. Por eso cuando nosotros somos agradecidos, que sea un agradecimiento fidedigno en amor los unos por los otros. Y si nosotros ahora, como la otra parte, el que da al que necesita, también sea de un amor fidedigno, sabiendo que el otro lo necesita y yo no voy a esperar nada a cambio. Si hay un amor en el otro, voy a ser retribuido con gratitud. Y ahí se cumple la voluntad de Dios. Por eso dice también Tesalonicenses, es la voluntad de Dios que seamos agradecidos. Y ahí se completa la voluntad de Dios. Eso es lo que nuestro Dios quiere para su iglesia. Y
bueno, ahí un poquito hablando también en ese mismo 1 Corintios, en el 13:13, en el último versículo, dice ahí: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ese es el amor que Dios nos enseña, que nos enseñó Jesucristo al morir por nosotros en la cruz, que dio su vida para salvación de los pecadores, pero no tan solo de su vida, cargó nuestro pecado en su ser para que nosotros fuéramos salvos. Y lo dio sin esperar nada a cambio. Lo dio con todo el amor que puede amar Dios. ¿Cómo no retribuir a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ese mismo amor? Con gratitud, que es lo primero que deberíamos siempre dar gracias. Bueno, y ahora nos vamos al Salmo 100 para que lo revisemos, lo escudriñemos a ver qué nos puede decir nuestro Dios, cómo debe ser nuestro corazón. Mi hermano mío, si me ayuda, el Salmo 100 dice ahí, Salmo 100, Salmo de alabanza. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Dan ganas de cantarlo, ¿cierto? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El primer llamado, cuando nosotros cantamos, siempre, si a usted le gusta alguna tonada, algún tema, algo musical, siempre lo tararea o lo canta, pero no lo canta así por cantar, siempre lo canta con gozo, con alegría, porque le gusta. A veces alguien llega cantando una canción y a uno se le pega y se queda con esa canción pegado, pero es porque a uno realmente le guste. Cuando nosotros alabamos aquí al Señor, cuando alabe, cante con todo el corazón. Cante y alabe a Dios de todo corazón. Cantad alegres a Dios. Primer llamado, alegres, porque Él ha hecho todo por nosotros y con gratitud cantamos a Él. ¿Y a quién le está diciendo esto? Dice: habitantes de toda la tierra, a todo el mundo, a todas las naciones, a los judíos, a los griegos, como decía Pablo, a los de Europa, a los de Estados Unidos, a los de China, Japón, Chile, Argentina, a todos los pueblos. Es un llamado para todos. Cantad alegres a Dios. Y después dice: servid a Jehová con alegría. Cuando nosotros como hijos de Dios llegamos a sus pies, una de las cosas primeras que debemos comprender en nuestro corazón es que nosotros debemos servirle fielmente. Nos hacemos siervos de Dios. No podemos ahora hacer nuestra simple voluntad a nuestra pinta. ¿Por qué? Porque tenemos que, ahora somos hijos de Dios, somos propiedad de Él, y no podemos andar por el mundo haciendo lo que nosotros nos plazca. Ahora tenemos que buscar su voluntad, hacerla y alegrarnos en ella. El verdadero hijo de Dios se alegra cuando hace la voluntad de Dios. Servid a Jehová con alegría. Ahí el libro de Hebreos, en el capítulo 12, 28-29, dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros recibiremos un reino, seremos herederos de un reino que es el reino de Dios, donde habitaremos junto a Él, junto a nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí, nos recomienda Hebreos, tengamos gratitud, porque vamos a recibir un premio que ni siquiera imaginamos en qué va a consistir. Mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y temblor. El Hijo de Dios, ahora que pertenece a Dios, con gozo debe servirle ahora. Es una de las señales que debe ser predominante en el Hijo de Dios. Y también ahí en el libro de Colosenses, del capítulo 3, versículo 23, un versículo que algunos han hecho lema en su vida, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor
y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. De Jesucristo recibimos una gran bendición, un gran premio que nos tiene prometido nuestro Dios para todos los que en Él creen y a Él sirven. Por eso cuando nosotros trabajemos o lo que emprendamos en la vida, ya sea en el trabajo, el estudio, con un proyecto que empecemos o nuestro servicio diario, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, pensemos que no estamos sirviendo a hombres, en el fondo. Estamos sirviendo a Dios. Y donde estemos, donde sea que estemos, estemos atentos y buscando hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nos enceguecemos en nuestros propios designios, nuestra propia voluntad, y emprendemos por nuestro lado y dejamos de lado a Dios, lo dejamos ahí. Todos sus planes quedan a un lado porque yo tengo que hacer los míos. Porque sí, pues en la iglesia yo hago lo de Dios, pero en mi trabajo no, pues ya no está Dios. No, no es así. En todo lo que yo haga, en toda instancia, yo debo ser fiel a Dios y considerar que si bien estoy trabajando para alguien, en el fondo estoy trabajando para Dios. Luego, volviendo al Salmo 100, dice ahí: venid ante su presencia con regocijo. Uno se puede preguntar, ¿y cómo voy a la presencia de Dios? Bueno, súper simple. Cada vez que yo voy en oración, voy ante Dios. Cada vez que yo elevo mi voz y con una convicción espiritual en mi corazón de que estoy hablando con Dios, me estoy dirigiendo a Él, voy con toda reverencia, con toda humildad, buscándole, seguro para hacer alguna petición o para dar alguna gratitud o simplemente para decirle a Dios: Dios, te amo, Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre Celestial, para darle la gloria y la honra. Ahí estamos en su presencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo está sentado a la diestra de Dios y cada vez que yo hablo en el nombre de Jesucristo estoy llegando al oído de Dios. Cada vez que elevo mi oración con fe, esa fe está siendo escuchada por Dios. Eso también debemos saberlo y tenerlo en mente cuando estamos orando, para que nuestra oración sea fidedigna, auténtica, con fe. Dice ahí Filipenses 4, 6, 7, que le hemos escuchado miles de veces, que yo creo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cada vez que voy ante Dios, ir con un corazón humillado, contrito, pero también con acción de gracias. Y dejar todo en manos de Dios. Nosotros tenemos esa tendencia a nosotros a cargarle estos pesos que tenemos día a día y nos quedamos ahí quizás con esos pesos, pero debemos entregarlo a Dios. Toda oración, ruego y súplica, dejarla en manos de Dios. Y todo lo que no está a mi alcance hacer, Dios lo hace por nosotros. Pero hay que confiarlo a Él, hay que entregarse a Él. Ir con esa, primero, acción de gracias, sabiendo que Dios está mirándome, que me está corrigiendo, que me está cuidando. Y cuando voy a la oración: Señor, ayúdame a seguir tu camino y tu voluntad. Siempre me acuerdo un ejemplo que dio un pastor. Decía: mira, toma un vaso, sostiénelo un ratito, a ver, un minuto. Listo. Ya, ahora toma de nuevo ese vaso y tiénelo 2 horas en su mano. ¿Cuánto duras? No aguantaron ni media hora. En media hora ya no podemos. Eso es lo que hacemos nosotros cuando nosotros intentamos llevar nuestras cargas. Esas cargas yo se las encomiendo al Señor. Señor, tú puedes con ellas. Yo soy tu siervo, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame y guíame por tus caminos. Mis cargas, estas que no puedo, te las entrego en tus manos porque sé que tú puedes. Y Él me guiará por la senda de justicia. Bueno, y también estamos en su presencia, como dice el Salmo, no tan solo en la oración. Algún día estaremos ahí
cara a cara. A mí me gusta siempre ir al Apocalipsis y ver esa imagen, la promesa que nos tiene nuestro Dios. Apocalipsis 19, 6 y 7 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Un día escucharemos eso, una voz como la estruendo de muchas aguas que dirá: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles la gloria, porque ha llegado la boda del Cordero. Adelante, siervos fieles, ahora compartiré con ustedes la boda del Cordero. Ahí dice: démosles la gloria. Demos gracias a nuestro Dios. Un día estaremos en presencia de Él y le demos gracias ahí en persona. Gracias, mi Señor. Gracias por todo. Dice después, en el 3 del Salmo 100, volviendo al Salmo 100, reconoced que Jehová es Dios. Esta frase que tanto le cuesta al mundo decirla. Reconocer que Jehová es Dios. Para todos nosotros los que estamos ahora en la fe, no teníamos ni un problema en decirlo. Jehová es Dios, Jehová es nuestro Señor. El Salmo 90, 1 y 2 dice: Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Nuestro Dios es antes que nosotros y mucho más allá que nosotros. Si podríamos decir, si algo realmente existe, es Dios. Nosotros no somos nada delante de Él. Pero reconocer a Dios es algo quizás para este mundo es tan difícil porque no tienen su corazón abierto a Dios, porque no le siguen ni le conocen. Incluso hay muchas iglesias que cuando hablan de Jesucristo dicen: no, si no es Dios, es otro personaje. Jesucristo también es Dios. Y bueno, traje aquí un versículo que también me impacta y me llena del corazón. Colosenses 1, del 15 al 18, hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades, todo lo creado por medio de Él y para Él. Todo lo que vemos ahora fue creado por nuestro Dios. Y todo lo que vemos ahora subsiste y Dios lo mantiene en su lugar y en orden. Podrían pasar tantas cosas, tantos desastres, y Jesucristo tiene el control de todo. Ahí reconocemos que Él, nuestro Dios, que Jesucristo es nuestro Dios y Él es Dios. Y Él tiene el control de todo porque Él hizo todo y tiene todo bajo su dominio. Y también ahí en Colosenses, también en el capítulo 2, 9 y 10 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Reconociendo que Jehová es Dios y sabiendo que Jesucristo es Dios, dice ahí: estáis completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Es la cabeza de la iglesia
es nuestro Señor, es nuestro Salvador y es nuestro Rey y nuestro Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores, dice el Apocalipsis. Reconozcámoslo. El Salmo dice reconocer que Jehová es Dios. Reconozcamos que Jesucristo también es Dios, es nuestro Señor, nuestro Salvador, en quien Dios Padre puso toda la potestad. Y ahí en el Salmo 100 también dice, y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios nos creó. Dios es el quien conformó nuestro ser y lo hizo conforme a su imagen y a su semejanza. Somos de la misma sustancia de Él. Después dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Al decir que somos su pueblo, somos propiedad de Él, somos hijos de Él. En Apocalipsis 21, del 1 al 4 dice, también me gusta escuchar el Apocalipsis, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos, de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios mismo nos llama su pueblo. Ahora somos de su pertenencia y ahora andamos o estaremos junto a Él. Cuando llegue ese tabernáculo, esa ciudad perfecta y eterna, la ciudad de Dios, estaremos ahí junto a Él, con Él, para su gloria. Y dice ahí, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Siempre hay una comparación que se repite varias veces la palabra donde Dios nos compara con ovejitas. Ya hemos visto que Jesucristo es el buen pastor, nosotros somos sus ovejas. Ese buen pastor da su vida por las ovejas y cuida de ellas. Dice ahí en Juan 10, versículo 11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. También el Salmo 23, que habla específicamente de esta relación de Dios con el hombre como si fuéramos pastor y ovejas, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Hasta ahí para que no nos demoremos mucho. Pero es maravilloso ese salmo, ¿cierto? Porque nos muestra el amor de Dios para con su pueblo. Este pueblo que nos dice en el Salmo 100, somos ovejas de su redil, de su prado. Estamos al cuidado de Él, Él nos cuida, nos protege. Luego en el 4 del Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Yo me he empezado a fijar bien y que me he dado cuenta que tiene harta preponderancia el tiempo en que está conjugado el verbo de la palabra de Dios. Es importante prestarle atención porque nos da mucho indicio de la palabra que nos quiere decir nuestro Dios. Aquí dice, entrad por sus atrios con alabanza. En presente, entrad. Pero ahora, si yo pienso en la ciudad de Dios, no puedo entrar todavía, me falta. Pero hoy día sí puedo entrar a un lugar, que es la puerta que nos dice Jesús
En Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hoy en día yo puedo entrar por la puerta que es Jesucristo. Por esta puerta que nos dice que entremos con acción de gracias, yo puedo entrar hoy día por Jesucristo. Y hay muchos que todavía están afuera, que pudiendo entrar no entran. Deberíamos tirar un lazo y tirarlos para adentro, pero hay que ir por ellos. Hay que invitarlos a pasar por la puerta que es Jesucristo. Y dice ahí, con acción de gracias, entramos en su puerta con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Cuando sea el tiempo, estaremos en esos patios, en esos lugares celestiales donde estaremos junto con Él. Dice ahí Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Un día entraremos por esas puertas que están ahí en la ciudad celestial. Después dice: alabadle, bendecid su nombre. ¿Sabe usted bendecir el nombre de Dios? En hebreo, Baruch atah Hashem Adonai Eloheinu. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y siempre me recuerdo todos los nombres que aprendimos de nuestro Dios: Adonai, El, Elohim, El Olam, El Roy, El Shalom, El Shaddai, El Elión, Jehová Rafa, Jehová Rohi, Jehová Sabaoth, Jehová Nisi, Jehová Jireh, y muchos más que están ahí en la palabra de Dios, pero todos revelan al mismo Dios, al cual damos la gloria, la honra, y estos distintos nombres dan una característica primordial de Dios, porque Él es todopoderoso, es omnisciente, omnipotente, Él es el Dios eterno, el Dios altísimo, el Dios sanador, el Dios, Él es mi pastor, el Dios de los ejércitos, es mi estandarte, mi proveedor. A ese es el Dios que debemos dar la gracia, porque Él todas esas cosas nos da como hijos suyos, como su pueblo. Y terminando, el 5 dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Ese versículo está en 9 veces en la Biblia, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia. Recuerdo siempre a mi hermana Jacqueline Muñoz, que les mando un saludo si es que nos está viendo. Ese era su versículo favorito, siempre lo repetía. Bueno, y su verdad por todas las generaciones. Su palabra, dice ahí en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su verdad, su palabra permanecerá por todas las generaciones. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra se mantiene ahí. Damos gracias por todas esas cosas. Y una de las cosas que también, volviendo al 1 Tesalonicenses, que dice que demos gracias en todo, yo pensaba, y no tan solo en todo, en todas las cosas, sino que en todo tiempo, en toda instancia debo dar gracias. Demos gracias ahora porque estamos acá. Demos gracias porque más ratito se van a juntar las mujeres. ¿Los hombres damos gracias porque vamos a estar ratito solos? No. ¿Vamos a poder compartir entre nosotros? No. Vamos a sufrir un poquito, que vamos a extrañar a nuestras mujeres, pero damos gracias por la vida, por la salvación. Yo les quería traer una anécdota, pero no es la del rodillo de esa maquinaria que apareció de la nada. ¿Se acuerdan? El año pasado les conté que apareció una maquinaria que necesitamos para terminar un proyecto y... No es esa. Es otra de la cual yo doy gracias a Dios, y me mostró que todo esto que está aquí es cómo debemos dar gracias. Una vez estaba trabajando en un proyecto. No era un proyecto, era una licitación. Cuando una empresa quiere postular un trabajo, tiene que participar en una licitación
esta era una licitación del metro, de la empresa Metro, para construir unas obras civiles. Y nuestra empresa nunca había postulado porque éramos nuevos y yo le ayudé bastante porque tenía esta experiencia en licitaciones. Y para las licitaciones, por lo general, las empresas piden mucho papel y mucho respaldo. Certificados de tesorería, detalles de la mano de obra, los equipos, maquinaria, el plan, el programa de trabajo y un montón de papeles que hay que reunirnos, ponernos en orden, presentarlo en una carpeta. Incluso algunos son notariales y hay que tomarse el tiempo y partir a la apertura de licitación, donde se establece una hora y un día específico para reunir a todos los competidores y abrir las propuestas. Y esa hora es, no se puede permitir que alguien llegue atrasado o que no cumpla con algún papel. Tiene que llegar con todo y estar antes de la hora ahí. El que falla en algo, va afuera, se queda fuera de la licitación. Y esa vez nosotros estamos a media hora de que se abriera la licitación, estábamos en la oficina que quedaba en Renca, armando papeles, desesperado, imprimiendo y sacando papeles. Juntamos, lo metimos en un sobre y partimos 15 minutos antes de la hora. Y créanme, teníamos que ir hasta la oficina de Metro que están en Alameda con Lord Cochrane. Desde Renca tomamos a Costanera Norte, nos metimos al centro y créanme que yo nunca había visto en la calle San Martín, desde Mapocho hasta Alameda, todas las luces verdes sin parar. Pasamos, no sé, primera vez que pasó o fue obra de Dios. Y llegamos a la puerta del metro, alguien se bajó con los papeles y partió a la reunión. Llegó un segundo antes que cerraran la puerta. Pero uno puede decir, ¡ay, se ganó la licitación! No, la perdimos. Salimos súper derrotados. Tanto trabajo para nada, pero fiel es Dios que se la ganó otra empresa. Y esa empresa nos contrató a nosotros para hacer la pega. ¿Por qué? Pues nosotros éramos los expertos en hacer ese trabajo. Uno podría haberse echado a morir por haber perdido la licitación diciendo, no, ni siquiera dar gracias. Pero ven que es bueno dar gracias, inclusive en los malos tiempos, porque nuestro Dios quizás nos está apartando de algo peor. Y después nos contrató y tuvimos 3 años más de trabajo como empresa. Y hubo esa instancia de que nuestro Dios siempre estaba con nosotros. Por eso, dar gracias en todo, en lo bueno, quizá también en lo malo, en todo tiempo, por las grandes cosas, por las pequeñas cosas. Dar gracias siempre en todo. Y ese es el corazón que nuestro Dios pide que el Hijo de Dios llegue con ese corazón, con esa gratitud, con ese amor por todo aquel que nos da nuestro Dios. Dice ahí en Romanos 8:28, ¿se lo saben? Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. Si yo estoy en la voluntad de Dios, si yo le busco y soy agradecido y amo a Dios y le expreso mi amor, incluso en las cosas que nos están pasando mal, en las que nos hace sufrir, puede ser una prueba para que crezcamos en la fe, puede ser un camino equivocado que estamos tomando y debemos corregirlo, puede ser que nos está previniendo de algo peor y nos está llevando por un camino mejor. Por eso es bueno siempre estar en la voluntad de Dios, conocer su voluntad. Aunque para nosotros sea algo malo, la voluntad de Dios siempre es mejor que nuestra voluntad. Y por eso siempre debemos estar agradecidos. Y en Romanos 5, 3, 4, que lo vimos hace poquito, cuando vimos Romanos capítulo 5, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Nuestro Dios nunca quiere lo peor para nosotros, siempre quiere lo mejor para sus hijos, para los que creen y confían en Él. Está aquí escribiendo
¿cómo se dice? Dar gracias en todo en otro idioma. Yo creo que me da vergüenza, pero bueno. En inglés, in everything give thanks. En todo da gracias. En alemán, seid allem dankbar. No soy malo para el alemán. En francés, rendre grâce en tu chuse. En japonés, subete no koto ni tsuite kansha shai nasai. Ojalá que me entienda algún japonés lo que estoy diciendo. Y en coreano, como le gusta a mis hijas, modeum ile gaman shibyo. Gaman shibyo. Algún coreano me irá a entender. Pero podemos dar gracias en muchos idiomas. Dar gracias en todo lugar, en todo tiempo. Bueno, ahí hay un versículo que siempre nos recuerda que junto con ser agradecido también tenemos que tener un corazón dadivoso. En Hechos 20:35, en todo lo os he enseñado, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordad las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando damos de corazón, damos con amor, sin esperar nada a cambio, ese mismo amor con el que damos se nos retribuye de parte de Dios. Y de aquí el hombre que si es que es agradecido también. Bueno, mis hermanos, esperemos que el próximo domingo sea un domingo de gloria a Dios, sea un domingo de gratitud, que muchos de nosotros salgamos adelante a dar testimonio de las cosas que nos han pasado. De seguro más de alguno tiene alguna anécdota, cosas como las que me pasó a mí en ese contrato, pero damos testimonio de la obra de Dios en nuestra vida. Y que estas palabras que nos enseña se hacen verdad en nuestra vida. Y eso que nos llama a dar gracias en todo, es porque así es, hay que dar gracias en todo. Nuestro Dios dio lo más valioso suyo, que es nuestro Señor Jesucristo, para salvación nuestra. Y con eso ya estamos infinitamente agradecidos. Bueno, hermanos, me acompañan a orar para ir terminando. Oh Padre Santo y Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Eres un Padre celestial amoroso, misericordioso, que nos ha cuidado, nos ha bendecido, nos ha dado de tu amor, de tu misericordia. Nos cuidas día a día, nos apartas del mal y por sobre todo nos das vida, nos das salvación, nos das grandes bendiciones, tanto en los cielos como en la tierra. ¿Cómo no agradecer por las grandes cosas y por las pequeñas? ¿Cómo no agradecer por la vida? ¿Cómo no agradecer por la familia, por el trabajo, por la iglesia, por la palabra, por el Espíritu Santo? Padre mío, nos faltan palabras y horas del día para darte gracias. Deberíamos no reservar un día de gracias, sino que ser todos los días agradecidos a ti por todo tu amor, tu misericordia. Padre mío, bendice a cada uno de los hermanos que participará el próximo domingo, que darán su testimonio, que sea de bendición para ellos, para el resto de los hermanos y para tu gloria. Padre mío, lo dejamos en tus manos y lo pedimos en el santo nombre de aquel a quien esperamos pronto, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, hermano.